En mi pueblo había un sacerdote, un párroco. Había llegado hacía poco tiempo. Era una persona muy querida, atenta. Y un día vino a visitar nuestra familia. En ese tiempo éramos 3 hermanos. El cuarto aún no había nacido. Durante la conversación pregunta: ¿quién de ustedes se va a hacer sacerdote? ¿Quién sabe por qué le dije yo quiero? Debía tener 8 o 9 años. Y entré al seminario siendo muy joven. Así nació mi vocación y nunca tuve dudas. Adolfo Raggio, conocido como Padre Raggio, nació en Samorile, en el municipio de Soagli, cerca de Génova, Italia, el 29 de febrero de 1928. Estábamos muy unidos a la iglesia. En aquellos tiempos la iglesia era el corazón del pueblo y los domingos nos reuníamos allí. No había radio, no había televisión, no había nada. Mi mamá me dijo que fuera con ella a visitar a mi hermano y a hablar con la maestra. Allí mi mamá le dijo a la maestra: este niño ya sabe leer y escribir. Yo era 2 años menor que mi hermano. Y ella me hizo probar y me aceptó. Así que entré en primer grado a los 4 años y medio. El joven seminarista se siente muy atraído por los estudios y, dado que debe esperar para alcanzar la edad mínima para la ordenación, se convierte en profesor, una profesión que mantendrá incluso como sacerdote mientras estudia filosofía en la Universidad Católica de Milán, haciendo el viaje de ida y vuelta todas las semanas. Un compañero mío, que era religioso, me dijo: escucha, ¿te gustaría conocer a unos jóvenes que hablan de Jesús y del Evangelio, incluso en el tranvía, también en el autobús? Y fuimos al Focolar de las Popas. No recuerdo nada, solo que bajando las escaleras dije: bueno, si este es el espíritu del movimiento, es algo serio. Porque Jesús abandonado en la cruz es lo más, ya lo saben. Los contactos con el Focolar se interrumpen debido a los exámenes. Durante el verano va a Francia para aprender el idioma y allí se encuentra con un religioso, compañero de estudios. Él me dijo: si querés, hagamos un viaje juntos a Dars. Comenzamos el viaje y a mitad de camino nos detuvimos y él dice: mira, traje algo de comer, así que hagamos un refrigerio. Y entonces hicimos esa merienda. Y entre otras cosas él me cuenta, eran tiempos de guerra. Y yo le digo: yo había conocido algo de este movimiento. Y él responde: entonces no entendiste nada. ¿Qué hay que entender? Digo. Y él me contó la historia de los primeros tiempos. Eran tiempos de guerra, todo se derrumbaba. Yo no sé, pero me cayó una gracia, porque en ese momento se me abrieron los ojos y entendí que en mi vida Dios no era todo para mí. Muy bien, volvimos a Italia y me dijo: si podés, detengámonos unos días en Turín, allí tengo unos amigos. Al llegar a Turín, en la estación había unas 14, 15 personas. Eran los focolarinos. Y me quedé en el Focolar 3 o 4 días. Allí realmente entendí. Hubo un momento en que entendí más profundamente. Y fue por un acto de amor. Porque por las noches venían la gente que trabajaba y por la noche venían muchas personas y yo iba a saludarlos como todos a la puerta y te decían: ¿cómo estás? Todos decían: muy bien, muy bien.
Y cuando me preguntaban cómo estás, yo decía más o menos. Un día escuché, ¿qué me interesa decir así? Hacer un acto de amor. Entonces dije, muy bien. Y la alegría volvió dentro muy fuerte. Y desde entonces comencé a entender. Entre 1955 y 1959, el joven sacerdote participa en las Mariápolis, integrándose cada vez más en el movimiento de los focolares. En febrero de 1960, y durante algún tiempo, se prohíbe a todos los sacerdotes y religiosos tener contacto con los focolares. Padre Raggio es enviado a un pequeño pueblo como párroco. Después de 2 años, Chiara Lubich le propone trasladarse a Argentina para comenzar un focolar sacerdotal. Regresará por un breve periodo a Italia, a Roma, para luego partir hacia África. Así que partí para Camerún en Fonte. Y al llegar allí comencé a enseñar en el colegio, tratando de aprender cada vez mejor el inglés, y fui capellán del colegio por 14 años. A mí me gustaba ser párroco, y en 2 ocasiones la obra me pidió que dejara de ser párroco. Aquí en Italia duró casi 3 años como máximo. 2 años y medio y tuve que irme. En África también estuve 3 años y luego tuve que ir al colegio. Así que el Señor me dio el céntuplo porque me dio el movimiento parroquial diocesano. Creo que lo más hermoso y fuerte fue el encuentro con el ideal, porque realmente cambió mi vida. Yo era un buen sacerdote según los esquemas de aquellos tiempos, pero el ideal cambió mi vida. Me hizo entender que Dios no era el ideal de mi vida. Este era el punto. Mi ideal era el sacerdocio. Mi ideal eran los estudios. Mi ideal era hacer el bien. Sí, todo positivo. Era hermoso. Pero era yo quien hacía todo. Yo era quien dirigía mi vida. En cambio, en un momento, entendí que Dios tenía un designio sobre mí y que el proyecto de Dios sobre mí era el proyecto más hermoso que podía haber en mi vida. Y sentí que debía decir que sí. Pero era un riesgo. Sentía que debía perderlo todo y escuchar lo que Dios quiere. Hoy, a los 95 años, Padre Raggio se dirige a aquellos que tienen en su corazón el deseo del sacerdocio o de una vida consagrada. Miren, digan sí al proyecto que Dios tiene sobre ustedes, porque esto es el centro. Y este proyecto es un proyecto de comunión y de unidad.